Hola, buenos días muchachos. Un nuevo desafío, una nueva semana. Hoy estamos en la semana número 5 de la ficha pedagógica del mismo número, es el 5. ¿Cuál es la nueva actividad que tenemos para esta semana? Desarrollar un prototipo, un invento transformador, donde vamos a poner toda nuestra creatividad, todas nuestras ideas a flote. ¿Quién nos va a ayudar con estas ideas? Nos va a ayudar nuestra familia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros tíos o quienes estarán a nuestro alrededor. El objetivo es que nosotros comprendamos la visión del mundo, cómo grandes científicos, cómo grandes historiadores hicieron tantos aportes a la historia y del mundo y que lograron que nosotros cambiáramos definitivamente. Los inventos surgen por las necesidades que el hombre tiene. Los inventos surgen porque hay la situación de un problema que nosotros debemos resolverlo. Entonces, de eso justamente depende la actividad de sociales en esta semana. Ustedes pueden ver en esta diapositiva tres grandes inventos que se desarrollaron. Uno fue el foco por Thomas Edison, otro el teléfono que se le atribuyó su invento a Alejandro Graham Bell, pero años después se le atribuye a Antonio Meucci, que fue el que hizo el primer prototipo del teléfono. Y por aquí tenemos, entre las civilizaciones más antiguas, que es la China, se hacen los aportes a la ciencia, como es la brújula, como es la pólvora, como es la imprenta, y la brújula, que es uno de los más sobresalientes que nosotros hemos visto en el transcurso del año anterior. Por aquí tenemos la imagen de una mujer, justamente representa esa mujer a quien se le atribuye el invento de la agricultura. Se dice que el hombre en la antigüedad era el que salía a cazar y la mujer se quedaba recogiendo los frutos, los granos, las raíces, y que por accidente descubre que la semilla que cae al suelo germina, que de ahí salen frutos, salen plantas. Entonces, de manera accidental, logra la mujer descubrir la agricultura. Esto es un paso gigante para el hombre porque recordemos que se establecen dos situaciones, cuando el hombre era nómada y el hombre es sedentario. Entonces, la agricultura ayuda o estimula al hombre para que se haga sedentario y se establezca definitivamente en un lugar. Innovaciones científicas y tecnológicas del siglo XX y del siglo XXI. He anotado solamente algunas de estas innovaciones y de estos inventos que se hicieron durante estas épocas. Para 1903 tenemos la primera aeronave que se le atribuye a Charles Lindbergh, que atraviesa el Atlántico y demuestra lo eficiente que era este nuevo medio de transporte. Para 1919 se fabrican los nuevos tipos de preservativos profilácticos que revolucionan entonces lo que vienen a ser las relaciones sexuales. Para 1928, Alexander Fleming cambia el mundo de la medicina y de la ciencia con el invento de la penicilina. La penicilina es un antibiótico que logra detener las infecciones, logra detener las bacterias. Gracias a este invento se logra detener la mortalidad y disminuir mucho esta situación. Para 1928, muchachos, se desarrolla en lo que respecta a la genética estudios específicos sobre el ADN, sobre la estructura, y con ello se logra niveles inimaginables de avances tecnológicos relacionados con este campo. Para 1942 también se hacen descubrimientos nucleares que son en cierta forma mal utilizados por el ser humano. Fue en 1945 cuando se logra, como quien dice, probar este invento en una de las ciudades japonesas de Hiroshima y también en Nagasaki. Estas bombas nucleares destruyen cientos de vidas. Para 1969 el hombre logra pisar la luna por primera vez. Recuerden que estaban en esta época en plena Guerra Fría entre la URSS y los Estados Unidos. Entonces
Para 1969, Estados Unidos envía al hombre a la Luna. Neil Armstrong llega por primera vez a la Luna y esto es un gran avance para la ciencia, especialmente para la astronomía. Para 1950 aparecen las consolas, los primeros juegos de Atari, juegos que hacen que esta industria de videojuegos actualmente sea una de las más favorecidas económicamente. Lo que sí nosotros vamos a trabajar en esta semana, en lo que es nuestra asignatura, es definir el problema y cómo encontrarle una solución. Para nosotros lograr hacer este prototipo que nos plantean en este proyecto, primero tenemos que pensar. Tenemos que pensar de las tantas ideas que se nos van a venir a nuestra mente y a nuestra cabeza. Y de esas tantas ideas las vamos a nosotros a organizar. Textualmente dice la ficha esto: es momento de prestar mucha atención a tu entorno y a la realidad. Esto quiere decir que lo que vayas a hacer tiene que ser en base a la necesidad, a lo que está a tu alrededor, a lo que está en tu entorno. Luego te dice que hagas una lista de los problemas más cercanos que tengas o que conozcas y que creas que puedes darle una solución. Recuerda que es una solución que le vamos a dar a corto plazo. Entonces, tienes que pensar muy rápido, tienes que pensar en algo viable, en algo que puedas hacerlo y que puedas utilizar y hacerlo con elementos que estén a la mano. Tienes que realizar una tabla como la que te vamos a presentar a continuación y ahí vas a colocar tus problemáticas. En esta diapositiva, en esta imagen, está el ser humano de un hombre, en este caso el cerebro de un ser humano, de un hombre, que tiene muchas ideas. Las ideas están totalmente desorganizadas. Asimismo, nosotros vamos a estar con ideas desorganizadas, pero las vamos a reducir y las vamos a organizar en 3 problemas. De esos 3 problemas, ustedes van a escoger solamente uno para realizar su gran invento. Entonces, señalar, reducir o precisar un tema o problema a estudiar. Aquí puedes tener en tu cabecita tú muchas ideas, pero vamos a señalar y reducir a una problemática. Vamos a delimitar un tema y esto implica reducirlo, hacerlo más pequeño para que puedas lograrlo. ¿Cuáles son los pasos entonces que vas a seguir? Primero, vas a delimitar el objeto en el espacio físico y geográfico. Segundo, vas a hacer esta delimitación en el tiempo preciso. Tercero, la delimitación precisando el significado de sus principales conceptos mediante el análisis semántico, mediante el uso de enciclopedia y diccionario. Una vez que logres identificar el problema, empieza a investigar, empieza a revisar material que te ayuden a mejorarlo y que te ayuden a encontrarle una solución. A seleccionar el problema que será el objeto de tu investigación y a determinar los recursos disponibles, lo que te decía hace un momento. Puede que tengas una idea maravillosa, pero si no tienes los recursos al momento, no lo vas a poder hacer. Entonces, trata de que de todas esas ideas que tienes, escoger 3 principales ideas que puedan ser viables. Y de esas 3 principales ideas, vas a escoger una sola. Entonces, esta es la tabla que tú vas a hacer en esta semana conmigo, en mi asignatura. Vas a escoger el problema 1, problema 2 y el problema número 3. Entonces, ¿en qué consiste el problema número 1? ¿En qué consiste? ¿A quiénes les afecta? Eso lo vas a anotar aquí. ¿Qué tan grave es el problema? Lo vas a anotar en el siguiente casillero. ¿Es posible encontrar una solución a corto plazo a este problema que has anotado? Entonces aquí vas a colocar en el primer casillero el problema que has escogido y a quienes les afecta. Luego vas a poner qué tan grave es y luego le vas a encontrar una solución. Asimismo vas a trabajar con el problema número 2, vas a encontrarle las respuestas y luego vas a trabajar también el problema número 3, donde también le vas a encontrar en qué consiste, a quién afecta, qué tan grave es y qué solución le puedes dar a corto plazo. Entonces, en esta tabla justamente consiste las actividades sociales de esta semana, en que trabajes 3 problemas. De estos 3 problemas, tú vas a seleccionar uno, vas a delimitar a uno solo, el que sea más viable y el que tú puedas
ver la posibilidad de lograrlo y al final presentárselo a tu familia. Te dejo aquí 17 objetivos del milenio por si es que de repente no se te vienen tantas ideas a la cabeza. Puedes leer estos objetivos del milenio que tienen que ver justamente con el desarrollo sostenible de los pueblos. Entonces, el primero tiene que ver con la pobreza, tenemos otro objetivo que tiene que ver con el hambre, cero hambre, con la salud y el bienestar, con la educación de calidad, con la igualdad de género, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la energía, ¿sí? Con el trabajo decente, el crecimiento económico, con la industria e innovación, con la reducción de las desigualdades, con las ciudades y las comunidades sostenibles, con la producción y consumo responsable, la acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, con alianzas para lograr los objetivos. Con cualquiera de estos temas que a ti más te llame la atención, más se ajusten en estos momentos a tus necesidades, podrías tomarlo como ejemplo para sacar tu problema. Aquí te dejo también dentro de estas diapositivas específicamente qué dice cada uno de los objetivos del desarrollo sostenibles. ¿Sí? Entre ellos está garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Tu problema puede ser del agua, entonces tú vas a sacar de ahí tu primer problema. Si tu problema es sobre alimentación, puedes sacar de ahí tu primer problema. Si la situación que tienes es sobre nutrición, sobre la parte de la alimentación, también podrías sacar de ahí tu problema. Te voy a dejar al final una diapositiva donde vas a encontrar algunos de los inventos que se hicieron o que se lograron hacer en estos últimos meses en base a las necesidades. Como te decía al inicio de la actividad, los inventos surgen por las necesidades que el hombre tiene. Aquí nosotros podemos observar a una especie de reloj que en realidad es un dispositivo que al llevarte la mano a tu cara, te anuncia, te vibra en tu muñeca y sabes que no puedes hacerlo, que no lo debes hacer. Entonces evita que te toques tu cara con tus manos. Por aquí, como ustedes pueden ver, estos son unos ganchos que también son para evitar que directamente las manos vayan a la manecilla de la puerta. Entonces se lo hace directamente con estos ganchitos y de esta manera evitas contaminarla. Por aquí nosotros tenemos una mascarilla, otro de los inventos propios de estos momentos, una mascarilla con una especie de material transparente que podría ser hecho en acetato. Algunos vi que los habían hecho incluso con botellas reciclables. ¿Para qué servía? Para protegerse de los flujos cuando alguien está enfermo, cuando alguien tose o está el ambiente contaminado. Y aquí, muchachos, les dejo 3 imágenes sobre un compost casero, ¿no? El compost casero. El hecho es que de repente si el problema es alimentario, podrían ustedes pensar en hacer un huerto en el hogar, un huerto en la casa, un huerto donde ustedes puedan sembrar sus propias hortalizas, sus propios pimientos, sus propios tomates, pueden sembrar sus cebollines. De repente ustedes dirán, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues se consigue tierrita de sembrado, los nutrientes que ustedes van a utilizar para su huerto van a ser justamente todos los desechos orgánicos que se vayan haciendo o que hayan en la casa cuando la mamita cocina. Si la mamá pela papa, esos desechos, ¿qué van a hacer? Los van a cortar muy chiquitos y los van a colocar en un cesto con tierra. Igualmente con tierra de sembrado. Igual, si la mamá la cáscara del melón, la cáscara de la sandía, o todo lo que son desechos orgánicos, incluso pueden ver ustedes aquí el mismo desperdicio que queda luego de que uno abre un huevo, ¿no? Entonces todos estos desperdicios que nosotros a veces los mandamos a la basura directamente, pueden ser utilizados como abono
para nuestro huerto casero. Les dejo estas ideas para que ustedes se entusiasmen y de repente tengan muchas mejores ideas que esto. Chicos, éxito, felicidades y recuerden, tienes que establecer los 3 problemas principales y completar esas preguntas. Éxito, muchachos, lo vas a hacer muy bien, crea tu prototipo, sé innovador, no tengas miedo porque lo vas a hacer excelente. Su maestra que los quiere, Silvia Santana.